Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de alguien muy conocido, muy famosa en este momento, que se llama Jenny Saville. Es una inglesa que nace, una chica inglesa que nace en 1970, tiene ahora 51 años, siempre cuento las edades, y de alguna forma hace una pintura figurativa que ya estaba en los 50. Yo le veo que es una fórmula que no ha renovado. Yo siempre voy a contracorriente, lo que no le gusta a nadie, a mí me gusta, y lo que gusta a los demás es hacer una pintura sobre su cuerpo. En 1918, el 18 de octubre de 2018, perdón, una de sus obras, que es sobre ella misma, desnuda, se pinta, hoy la he llamado Carne distorsionada, lo he titulado, Jenny Saville. Llega a alcanzar la cifra de 9,5 millones creo que son de libras esterlinas, que es más cantidad de euros, y creo que de dólares también. Luego tienen como 1 millón, tienen también una comisión que al comprador le viene a salir como 1 millón más, o sea, al comprador le saldría 10,5, y es el precio. La puja había empezado por 4 millones, se pensaba que no iba a alcanzar más de esa cantidad, entre 4 y 6 millones, que está muy bien, ¿no? Y es el mayor precio alcanzado por una pintora viva. He de deciros que he leído muchísimas cosas sobre, por ejemplo, de la Gagosian. He leído al compañero Villalán, que me gusta mucho, de Sevilla. He leído en inglés también diferentes fuentes de información. He leído también el NQE, que le hace una entrevista a esta mujer, y me ha parecido interesantísima. Todas las cosas que he leído me han aportado, digamos, rasgos distintos. No sé lo que puedo deciros, que ella es como una especie de... Os he dicho que no es original porque la fórmula que ella tiene pasa como Barceló. Cuando me decía la gente, me gusta mucho Barceló, yo digo, pero si eso se hacía ya en los 50. Lo que hace ella es Lucian Freud, lo hace también, entronca con, ¿cómo se llama?, con Rembrandt, pero sobre todo a mí me recuerda muchísimo a Francis Bacon, que les llaman de la Escuela de Londres, pero es una forma que tienen de etiquetar, ¿no? ¿Qué puedo deciros? Pues que ella también, en un momento dado, hace poco, hace una exposición con Egon Schiele, y que dice ella que lo admiraba muchísimo cuando estaba estudiando arte. Yo también lo admiraba muchísimo, y de alguna forma esa carne distorsionada ella le saca partido, porque ella utiliza, lo cuenta, el Photoshop. Los ingleses son bastante sinceros en su mayoría en el proceso de transformación que hace. Lo encuentro, ¿cómo diría yo? Me gusta lo que hace, pero al ser figurativo también es más fácil de leer y hace como más concesiones al público. Pero, por ejemplo, una cosa que se le ha alabado muchísimo, está teniendo muchísimo éxito, que se le ha alabado muchísimo, es unas figuras que tiene sobre ella misma, que al final ha dejado en foto y no ha traducido, usando el Photoshop, y no lo ha traducido a cuadro, y es que se pone encima de un cristal desnuda, y entonces un fotógrafo le va haciendo fotos por debajo. No sé si es cristal o plexiglas o carbonato, ¿cómo se llama? Bueno, una resina, de tal manera que ella sale pues con el pecho espachurrado y tal. Y dice que ante las críticas que cualquiera le va a hacer, que dice que nuestra carne es fungible, que vamos a morir, y que vamos a ser quemados o metidos en una fosa, y entonces, ¿qué más da que ella puede utilizar su cuerpo como instrumento? Y una vez, digamos, eso, pero os voy a decir una cosa, eso ya lo había hecho Ana Mendieta en su momento, y yo cuando estudiábamos arte lo hacíamos también todos, que era en una impresora metíamos la cara y entonces distorsionábamos totalmente, porque ya sabéis que la carne cuando cae hace unos pliegues, y entonces si encima hay un cristal, pues es como un espachurramiento que hay, una distorsión brutal, ¿no? Es como un cuerpo al desnudo. Siempre en arte se ha querido fomentar, yo que sé, la Venus de Urbino, yo que sé, Velázquez, Tiziano, tal, digamos, potenciado Rubens, yo que sé, todos han potenciado Rembrandt, han potenciado esa belleza femenina que venía de los cánones clásicos. Ella sí que tiene formación clásica, porque un tío suyo se la lleva a Venecia, desde pequeñita está pintando. Villarán cuenta que el tío le hace copiar un cuadrito de la casa cuando es pequeña, pero ella dice que no lo entiende, pero se da cuenta que según sea primavera, verano, ese cuadrito va absorbiendo la luz de forma muy diferente, y entonces dice que se va dando cuenta como eso poco a poco, o sea, el tío le ayuda muchísimo en su formación. Pero lo que quería decir, no sé por dónde iba, es que
estoy perdiendo en mis digresiones, es que ella, esa distorsión, o sea, su referente es ella misma. Y bueno, realmente ella sigue ella tiene, su trabajo revela como una larga conciencia de cómo se representa el cuerpo a lo largo de todas las culturas, desde Khajuraho hasta el dibujo de la pintura del Renacimiento, hasta, yo qué sé, Matisse, Wilhelm de Kooning. Hay tanto y tanto. Yo leo en ella muchísima gente que le ha precedido. Picasso. Ella dice que Picasso, lo admite, con Elena Kue, le dice que Picasso, que le gusta mucho porque dice que sus personajes son macizos, que están ahí, no son sublimes, ni están, que dice que esa fisicidad, o como se dice, esa fisicalidad está muy presente, son seres carnales. Yo pienso en la Suite Volant, el Minotauro, y era él con las mujeres, todo, y todos son también muy redonditos, muy... yo siempre en las sociedades postindustriales siempre me ha llamado muchísimo la atención porque yo estoy viajando en Yemen, por África y tal, y siempre ser una mujer redondita y gordita era un atributo, incluso le hacen engordar artificialmente a las mujeres porque ser como todo el mundo, para coger agua mejor tiene que hacer 20 kilómetros para ir, 20 para volver, pues estar así de flaco, unido que no tienen mucho dinero y no comen demasiado, pero tienen buenos cuerpos, o sea, del ejercicio que hace, de la genética, porque el que está mal se muere y allí no hay hospital ni médico ni nada. Entonces, siempre los chinos en África, a las curvas de las mujeres, que la feminidad es redondita porque tenemos más tendencia a retener líquido y porque es nuestra característica, se la ha ensalzado. Sin embargo, en nuestras sociedades postindustriales se reprime, ¿no? O sea, la mujer tiene que estar anoréxica, o sea, por mucho que digan que no, que es una enfermedad, pero si se está todo el día potenciando desde la revista, los medios de información, yo qué sé, los medios, todo es como una presión, adelgaza, 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 para ser deseable, porque es como mantenerte también en la infancia y también tiene como una especie de androginia que es muy interesante. Y entonces, bueno, también yo tenía un amigo que me decía, claro, porque los diseñadores son gay, entonces pues buscan la androginia, porque realmente las mujeres, pues cuando nos quedamos embarazadas, cuando damos de mamar, cuando tenemos la menstruación, pues, tenemos retenciones de líquidos, porque es nuestra condición, la redondez, los muslos, yo qué sé, el culo, todo es redondo porque es nuestra condición. Los hombres son más musculosos porque tienen otras características. Bueno, y ella lo que potencia es esa distorsión de la carnalidad, esa carne que cae, esos pliegues, porque eso muchas veces los chinos dicen, y es verdad, y ella también lo está aplicando ahí, que la forma de nuestro cuerpo es nuestro carácter, nuestra, sí, vosotros diréis, vale, tenemos una herencia genética que determina si nuestro pelo es negro, rizado, etcétera, etcétera, pero el hecho real es que la forma que tenemos de comer, el hambre, yo qué sé, la elección que hacemos con los alimentos, eso después determina que estemos más flacos, más gordos, el que vayamos al gimnasio. O sea, yo pienso que nosotros a lo largo de nuestra vida también modificamos y nuestro entorno también modifica indudablemente, y también la combinación genética, que aunque sean hermanos, muchas veces sabéis que son totalmente antitéticos de configuración física. Bueno, y ella dice que realmente un pequeño pliegue de nuestro cuerpo nos está diciendo quién es esa persona. A mí eso me ha hecho muchísima gracia, me ha parecido maravilloso. Yo lo creo también. Creo que la forma que tiene nuestro cuerpo, la forma que tenemos de hablar, de comunicarnos, de todo, tiene mucho que ver con quiénes somos, con el ser, que todo lo impregna. Es así. Ella dice, cuando le pregunta Elena Cue si es autobiográfico, ella dice que sí, que todo es autobiográfico, porque indudablemente todo utiliza el instinto para trabajar y entonces todo lo que hace, pues siempre las referencias son cercanas, es ella o es su entorno. Ella además hace unos cuadros gigantescos desde el primer momento. Ella, os tengo que contar un poquito su vida, bueno, que nace en Cambridge en 1970 y ella va a estudiar, me parece que en Glasgow, y después consigue una beca para Cincinnati, pero solamente de 6 meses. Pero allí se ponen en contacto con feministas, escritoras feministas muy famosas, y para ella es todo un descubrimiento, ¿cómo se llaman? Políticas de género, ya sabéis, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno,
Es que yo también lo he dado en Bellas Artes. Bueno, todo eso supone un cambio radical en lo que es. Ella tiene pareja, tiene hijos, etcétera, etcétera, pero tiene otra visión de la realidad. Le modifica muchísimo su forma de percibir la realidad y su forma de hacer el arte, porque ya sabéis que mientras que estamos viviendo en proceso, pues vamos totalmente cambiando. Hablan de estilo, yo pienso que es el modus operandi, la forma de trabajar, porque somos más espontáneos, somos más introvertidos o depende del día. Y de hecho su pintura es grandísima, es muy gestual, con unos brochazos muy grandes. Todo esto irá en el blog con muchísimos vídeos, porque últimamente estoy utilizando más los vídeos de las entrevistas, de las exposiciones y tal, porque pienso que un vídeo da muchísima más información, porque es el propio autor o la propia autora la que está describiendo lo que hace. Bueno, ella ahora mismo trabaja entre Cambridge y Cambridge Oxford y Palermo. Ella pasa bastante tiempo en Sicilia. Sicilia le encanta. Ya sabéis que Sicilia es la capital del medievo, en el Mediterráneo. Bueno, Sicilia es como una mezcla, un mistur entre árabes. Estuvieron los normandos, pero también era la Magna Grecia en época de los griegos, la tierra de, ¿cómo se llama? El matemático este, no me acuerdo el griego. Pitágoras, el matemático, que Pitágoras era también poeta, era músico, etcétera. Hizo un vínculo entre la poesía y la música y tal, los 3x4 y tal, los ritmos. Bueno, pues los mejores templos griegos están en Sicilia. Ella dice que se pone en contacto con Sicilia es que es muy bonita, se pone en contacto con los grandes mitos, con la gran herencia de lo que ha sido la tradición griega. Porque, ¿sabéis una cosa? Los griegos fueron realmente los cultos. Lo que pasa es que los latinos fueron los pragmáticos, pero el latín es una lengua de ejército. Eso decía un profesor mío de griego. Eran unos bastos y unos brutos, eran muy prácticos, pero realmente los cultos, los intelectuales eran los griegos. De hecho, las familias pudientes, las familias patricias siempre tenían un mentor para los hijos para que los educara y los refinara no solamente intelectualmente, sino en las maneras, la forma de comer, la forma de sentarse y tal, que siempre era griego. Pero eso bastante tiempo después, ¿eh? O sea... ¿por dónde iba yo? Bueno, pues que ella después termina, me parece que hace un máster en la Slade en Londres, y entonces ahí se pone en contacto. Ella pertenece a los Young British Artists, a los jóvenes artistas británicos. Ya sabéis, el acrónimo que he contado muchas veces de Damien Hirst. En fin, os he hablado, yo creo que casi de toda la pandilla, si no casi de unos cuantos bastantes. Tracy Emin, en fin. Y entonces Saatchi les echa, que es un coleccionista de arte multimillonario, que tiene además una galería, le echa el ojo a esta mujer y le da, como si dijéramos, una especie de beca. Después, o sea, en primer lugar compra, cuando terminamos Bellas Artes, yo hice 5 años, entre 2000 y 2005, hacemos un trabajo fin de grado que es como una exposición individual que solemos exponer en un sitio, etcétera, y se nos evalúa. Y es como la traca final, ¿no? Y normalmente suele ser porque ya hemos estado 5 años a la carrera haciendo cosas, esculpiendo, pintando, hacemos como un rodaje y entonces pues suele ser como el resultado, la conclusión de en qué ha quedado todo lo que hemos hecho, ¿no? Y nos esforzamos bastante, bueno, pues viene la familia y tal, no se entera ni el gato, porque después a la semana o cosas así tiene que ir otro alumno y volver a hacer otra exposición. Bueno, cuando hizo esta exposición, Saatchi, que es el judío iraquí, que os he hablado de él muchísimas veces, que tiene una colección tremenda, que le compra uno y otro, le dice que durante 18 meses, no sé si 18 meses o 2 años, le va a pagar, le va a financiar de su bolsillo una cantidad de dinero, como si dijéramos un sueldo abundante para que pueda, digamos, pintar. Y además de eso le compra toda la exposición que hace de fin de grado. Ella, antes de meterse en Bellas Artes, en Fine Art, en Glasgow, ya llevaba un rodaje porque tiene un tío suyo que desde que es pequeña ella quiere ser pintora y entonces la va formando. No sé, me parece que el tío era también pintor. Y todo eso se traduce en que ella cuando llega allí, digamos, ya lleva un rodaje, que no es que eso sea, porque yo tenía compañeros que venían también con rodaje y yo era una ama de casa que había criado a mis niños y me tenían acomplejada al principio, pero después los adelanté y los dejé atrás. O sea, quiero decir que tampoco, no necesariamente, pues el oficio tarda tiempo, ella lo dice, que el oficio tarda tiempo en cogerlo, tienes que trabajar
trabajar mucho. Por ejemplo, para ser dibujante necesita un rodaje de 10 años para llegar a ser que lo puedes adelantar, digamos, lo puedes acelerar dedicándole más horas diarias, ¿no? Pero se tarda un tiempo. Ella utiliza muchísimo el dibujo. Bueno, voy a contar un poquito de su vida. Eh, em, que ella utiliza muchísimo el dibujo y también superpone las imágenes. Eso se hace en el futurismo. Es un rasgo del futurismo, el que está un hombre en un mismo dibujo se superpone un hombre que está tumbado, un hombre que se incorpora, un hombre que se pone de pie, el mismo hombre y un hombre que sale corriendo. Eso es futurismo en estado puro. Lo digo porque uno ha hablado de surrealismo y tal, eso es futurismo. O sea, ella es heredera de toda una tradición, pero lo que es la pintura figurativa a gran escala que hace, bueno, a gran escala es más original, ¿no? Pero ese tipo de fórmula que ella hace, que ella trabaja, está totalmente en los años 50 y ya ha dicho que me recuerda a Lucian Freud y a Francis Bacon, aunque he estado leyendo diferentes entrevistas, diferentes cosas y digamos lo entronca pues con otros, con Rembrandt, con Rubens, con tal y... bueno, sí, vale, Rubén, las tres gracias, en fin. Ella, la carnalidad de las cosas más complicadas que hay, sobre todo yo lo he visto por ejemplo, en la Capilla Sistina, tienes que, os he contado algunas veces que es una pontata y entonces Miguel Ángel iba con un albañil, ¿no? Y entonces llevaban como unos patrones, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, y digamos espolvoreaban y tal para, digamos, hacer el encaje rápido y tenían que dar una veladura antes de pintar. Esa veladura va a condicionar, porque si son carnaduras, si le ponen, normalmente se suele dar azulete, azul, azulado, verdoso, que es lo que nuestra carne, digamos, transparente, vislumbra en función de la edad que tienen, ¿no? Lo digo, pero la carnalidad es de las cosas, la carne es de las cosas más complicadas que hay y ella la verdad es que lo sabe hacer muy bien. Yo ya tengo mis dudas porque ya he visto tantos artistas que cuando ella utiliza el Photoshop para hacer las combinaciones, he visto tantos artistas que toman un lienzo, lo mandan digamos, al plotter y tal, y le hacen lo que es el encaje, y le hacen la figura y tal, y sobre eso pintan encima, que ya me ha llenado de dudas, sobre todo viendo los ojos y tal, porque la pasta estaba superpuesta en determinados lugares, pero no estaba superpuesta. A mí no me parece mal que se hagan estas cosas, porque ya la composición la ha hecho ella. Y, ¿qué puedo deciros? Porque utiliza el carboncillo, que deja las piezas muchas veces inacabadas, o sea, o superpuestas. Ella dice que su trabajo necesita de imaginación y de osadía, porque dice que ella, por ejemplo, hoy día hace cuadros y hace series que en otra época, a lo mejor en un momento dado lo hubiera dado por concluidos, pero como dice que el arte, si no experimenta y no te atreves, no progresa, pues entonces sigue haciéndole cosas, sus riesgos de estropearlos, porque ya sabéis que en arte es muy complicado muchas veces saber cuándo tienes que parar, es lo más complicado que hay. De hecho, muchas veces yo he estado cuando nos corregían, había gente que a lo mejor había hecho algo en 5 minutos y otro que se habían pasado días. Entonces, a lo mejor el de los 5 minutos tenía muy buena nota y el que se había pasado días, pues no tenía tan buena nota. Y entonces, el que se había pasado días reclamaba que por qué el que había trabajado más tenía menos nota. Y siempre se le explicaba que muchas veces no tiene nada que ver el tiempo que le dediques, sino el resultado, porque en realidad una pieza no es lo que tú lo trabajes con la mano, sino la composición. Influyen muchísimas cosas y no necesariamente. Y eso es una cosa que incluso los artistas que llevan años trabajando en absoluto tienen claro. ¿Qué puedo deciros? Pues que sus cuadros son desnudos femeninos y bueno, ¿por dónde iba yo? Que ella cuando después le vuelven a dar una beca y está en Nueva York. Y entonces me parece que es en el 92, cosas así. Entonces se dedica a ver, ¿cómo se dice? Se va junto a un cirujano plástico y entonces, digamos, presencia operaciones. Y dice que le sobrecoge muchísimo cómo mete un puño en un pecho, por debajo de un pecho, el cirujano, cómo manipula. Y también le llama muchísimo la atención cómo, hombre, por supuesto, hace muertos, hace gente magullada, gente accidentada,
orientada, etcétera. Dice que les sorprende muchísimo también esos mapas que hacen antes, digamos, de intervenir a un paciente, digamos, les pintan el cuerpo como mapa de donde quieren, digamos, modificar su cuerpo. Y dice que todo eso le llama muchísimo la atención, pero ella sobre todo en la desnudez destaca como la magulladura, los arañazos, como diría yo, los moratones, la muerte, yo qué sé, la gordura. Ella se recrea muchísimo en la obesidad, incluso cuando no hay obesidad, porque ella hace de modelo muchísimas veces, digamos, coge Photoshop y distorsiona la imagen y la convierte en obesa. Y la verdad es que me recuerda muchísimo las piezas de Lucian Freud, que distorsiona también. Bueno, que todo esto viene de la nueva figuración de los 1950-1960 y bueno, que no sé qué más deciros. Que la escala de su pintura es gigantesca, es magna. Ella dice que desde el primer día, ahí también leo un poco en el encaje, pues no sé, si no se lo hacen en el prote, leo también, ¿cómo se dice?, proyector, pero no importa, porque es que, ¿qué sentido tiene? Ella ya ha hecho una composición. Ella, por ejemplo, también aborda temas como, por ejemplo, la ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, pinta una mujer desnuda y sin embargo la parte de abajo es masculina, ¿no? O pinta, están totalmente desnudos, ¿no? O pinta, y claro, eso produce sorpresa, produce consternación. En arte lo más importante es que no te quedes indiferente ante lo que estás observando. También pinta hombres que están desnudos y sin embargo están abiertos de piernas y la parte de abajo es un sexo femenino. De hecho, más de unos cantantes han elegido para su carátula estos cuerpos y desnudos. Y entonces, pues, por ejemplo, en los supermercados ingleses que se ponían determinada música, esta carátula no le gustaba a los supermercados y lo sustituían por una página en blanco. Elena Q le pregunta si es importante, si ella potencia el erotismo. Y entonces ella dice que de alguna forma potencia el erotismo en sus figuras, pero no lo potencia tanto desde un punto de vista sexual como como una potencia, como una energía que, digamos, que crea y destruye. O sea, lo que os he hablado muchísimas veces de los ciclos, ¿no? Como el ciclo de la vida, como la llave del ciclo de la vida, el erotismo. Y entonces, la verdad es que yo no lo veo figuras, aunque están desnudas, aunque tienen un sexo muy expreso, en primer plano y son gigantescas, no le veo ese morbo que a lo mejor otros sí le ven. Lo veo mucho más. Ella está como reivindicando el cuerpo de la mujer, está también haciendo una reivindicación de género, porque ella dice que la ambigüedad también le atrae en su pintura y la verdad es que la aborda. Es que no me acuerdo cómo se llama la teoría de género, a queer theory, que es lo que hay cuando ella llega a Estados Unidos, la queer theory, la teoría que hay de género, que le impacta muchísimo, y toda la literatura feminista. Bueno, espero que os haya gustado y mañana vuelvo con otro autor.